corriente, porque sabemos que en un circuito resistivo la tensión y la corriente están en fase. Entonces, la tensión que yo mida en la resistencia va a estar en fase con la corriente. Mi referencia para saber cómo está la corriente, la corriente es la que da tensión en R. En el osciloscopio, en realidad, si quisiera hacer una medición real, yo tendría VR igual a I, no en el módulo, no en el valor, no en la amplitud de la señal, pero sí en el ángulo de desfasaje que sea con respecto a los demás. ¿Sí? Cuando mida tensión, la otra señal me va a aparecer en el segundo canal. En el osciloscopio yo tengo dos canales y puedo seleccionar canal 1, canal 2 o los dos al mismo tiempo. Cuando conecte el canal 2, voy a tener ver la tensión de la corriente, entonces tendría la corriente. Este sería. No, está bien. Voy a regular ahí. Bueno, ahora capacito los pequeños, si no me recuerdo. No, la tensión es delante de la corriente. Está bien, esta es la corriente. VR está en fase con la corriente. Ahí está, perfecto. ¿Sí? Entonces, mido capacitor, así no lo tengo que borrar, pero va a quedar muy feo. El canal 1 lo utilizo para medir la caída de tensión en R, que sabemos que va a estar en fase con la corriente. El canal 2 lo uso para medir la caída de tensión en el capacitor. Y me tiene que dar una cosa así. La corriente, acuérdense que VR está en fase, ¿sí?, con la corriente adelantada 90 grados por respecto a la tensión. ¿Sí? Cuando VR es máxima, que va a coincidir que cuando I sea máxima, acuérdense que VR e I están en fase, entonces llegan al mismo tiempo al punto máximo. ¿Pensás que cuando conectes el osciloscopio hacía que no va a hacer eso? Claro, sí. El segundo canal sería ya. Sí, o sea, pueden elegir cualquiera, ¿no? Vamos a poner el canal 1, ¿sí?, es igual a VR, y el canal 2 es igual a BC. Si yo mido los dos, activo los dos canales y mido VR y BC, voy a ver una señal así. ¿Pero lo voy a pedir por separado o lo voy a pedir juntos? Uno en cada canal. Ah, uno cada canal. Claro, sí, porque si no, si lo medís juntos, vas a medir una sola señal. Sí, por eso para todo. Yo puse segundo que por eso. Si vos me dices, lo único que a vos te va a determinar dónde está la corriente es la resistencia. Porque en la resistencia la corriente de tensión está en fase. Si vos tuvieras un circuito RLC, necesitas poner sí o sí una resistencia para medir corriente en forma indirecta. No hablamos del valor de la corriente, sino de el desfasaje con respecto a las otras señales. También se puede calcular el valor. Si vos conocés la fuente y la resistencia, podrías calcular cuál es el valor de la corriente, pero ahí no pasa nada, porque en realidad ese valor lo podés calcular, ¿sí?, usando la fórmula. En cambio, la señal sí necesitas ver dónde está. Quería preguntar, cotidianamente, ¿en dónde encontramos ese tipo de circuitos? Y ahora voy a dar un ejemplo. Es que la R está de más en el circuito, porque la resistencia se la tiene la bobina, ¿no? ¿Cómo? La R no estaría de más en el circuito ese. Es que Para entenderlo, está bueno. Así. obviamente esto es un circuito justamente para el análisis. Volvemos a lo que dije al principio cuando te dije lo de la bobina. La bobina ya tiene una propia resistencia. Lo repito otra vez. Recuerden que estamos hablando de efectos. ¿Sí? La resistencia, la capacitancia y la inductancia, ¿sí?, son fenómenos físicos. Un resistor, un capacitor o un inductor lo que hacen es amplificar este fenómeno. Obviamente un capacitor está amplificando el efecto capacitivo, un inductor está amplificando
inductor y un resistor. Dependiendo en dónde esté conectado, en las circunstancias que esté conectado, se va a amplificar una señal o la otra, una cualidad o la otra. ¿Sí? Pero en realidad son las tres juntas nada más que una sobre esa. Claro, es un efecto que está en la naturaleza y lo tienen todos los materiales. Ahora bien, en una bobina, el efecto que predomina es el efecto indutivo. ¿Sí? Pero internamente el circuito equivalente de una bobina es esto. Una bobina es un circuito, una bobina física que podemos tener en la mesa es un circuito RL. El tema es que está todo junto. No puedo separar por un lado y medir el valor de la resistencia propiamente dicho. No puedo ver la caída de tensión que tiene la resistencia. Porque ¿dónde arranco? Si la resistencia es todo. Desde donde empieza la punta de la bobina hasta donde termina. ¿De qué va a depender la resistencia? Del material, de la longitud y de la sección. Tiene su propio valor resistivo, pero no puedo separar los efectos resistivos e inductivos por separado. ¿Sí? Dentro del análisis está, pero a la hora de medirlo no podría. Necesito, para que el circuito tenga sentido desde el punto de vista del cálculo, ¿sí? Necesito un circuito donde tenga bien marcada la resistencia, bien marcada la inductancia y bien marcada la capacitancia. ¿Sí? Todo elemento eléctrico es un capacitor, una resistencia y una bobina. ¿Sí? ¿Hasta ahí? Bien. Vamos entonces a lo que iba a explicar en la clase pasada, que lo expliqué en realidad, que justo se enlaza con lo que estoy diciendo ahora, que es la resonancia. Usted antes me había comentado de, por ejemplo, un circuito receptivo con suma de potencia activa, o sea, ¿Un circuito receptivo? Sí. ¿A qué se refiere con eso? Después lo vemos más con profundidad, pero la potencia activa es toda potencia eléctrica que pueda transformarse en movimiento, en trabajo o en calor. ¿Sí? Movimiento, trabajo o calor. Por eso les decía también lo de que es algo conceptual. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad, como son efectos, ¿sí?, propios de la naturaleza, cuando yo tenga una inductancia, no necesariamente se tienen que imaginar ustedes, ¿sí?, una bobina con un núcleo de hierro con muchas vueltas. Eso es un inductor, que no es lo mismo que la inductancia. La diferencia entre el inductor y la inductancia es que el inductor es un elemento diseñado para amplificar la capacidad y la propiedad inductiva. Para eso, ¿qué hacemos? Le ponemos un núcleo más permeable, donde pase mayor cantidad de campo magnético, y le ponemos mucha cantidad de vueltas, así la corriente se multiplica. Porque el campo magnético va a depender de la corriente. Si yo hago circular un amper y ese amper le doy muchas vueltas, lo que estoy haciendo es amplificando el campo magnético. Es el equivalente, ¿sí? Si yo tengo un amper y tengo 100 vueltas, es el equivalente a tener un campo magnético de 100 amperes más o menos. ¿Sí? Por eso ahora vamos a la fórmula, van a ver que eso se multiplica N por I, la corriente por el número de vueltas. ¿Y hay una diferencia entre el inductor y el capacitor? No, entre el inductor y la inductancia. Perfecto. El inductor es un elemento que está diseñado para amplificar las capacidades inductivas. ¿Cómo hacemos eso? Poniendo un núcleo más permeable, o sea, donde nos permite tener mayor cantidad de campo magnético y donde tengamos mayor cantidad de vueltas, así también aumentamos el campo magnético con la corriente. Al intensificar el campo magnético, lo que vamos a tener es una capacidad inductiva mayor. Y la inductancia es la capacidad que tiene un elemento como este de almacenar energía. Claro, y no de almacenar, justamente de generar energía. Y la inductancia es una capacidad física que hace referencia a la inducción, o sea, la generación de energía a través de la variación de campo magnético. ¿Correcto? Esto en una instalación pasa todo el tiempo. Si yo tengo un tramo muy largo de cable y lo conecto y lo desconecto, hace un chip, pero ustedes dicen, ¿dónde está la bobina? ¿Dónde está el inductor? El cable.
es el inductor. No necesariamente tengo que tener un núcleo magnético con muchas vueltas. Ese es el elemento diseñado para amplificar la capacidad inductiva, pero la capacidad inductiva va a estar en toda la red. Lo mismo que la capacitiva. Yo le quería preguntar, profe, entonces cuando habla de potencia activa, quiere decir que en este caso el anterior tendría potencia activa. No. A ver, lo explico porque en realidad no se puede explicar conceptualmente sin vectores, así que lo explico para que les quede claro, después igual lo repaso cuando llegue a la parte de potencia. Ah, no, yo lo veo. No, pero lo explico para ya que está total no va a marear, digamos. Bueno, bueno, Así que sí, vaya en el relevo. ¿eh? Vaya en el relevo. ¿Cuántos tipos de potencia hay, profe? Podemos decir que hay 3 tipos de potencia, ¿sí? Como base, si querés ayudar a Antonio. Sí. En realidad, el análisis para hacerlo bien son 3. ¿Sí? Potencia activa, potencia reactiva inductiva y potencia reactiva capacitiva, analizando de lo que pasa en la máquina. Si no, podemos decir potencia inductiva, reactiva y aparente. Y la reactiva se divide entre inductiva y capacitiva. Pero en realidad la potencia aparente es una convención. Físicamente no existe, podemos utilizarla para el cálculo. Porque lo que determina la potencia es el cambio que sucede en la máquina. Lo explico así, sin meternos mucho en la construcción del generador. Toda potencia activa, es decir, lo que nosotros conocemos como resistencia, que no necesariamente tiene que ser una resistencia propiamente dicha, me va a generar este efecto. Tensión y corriente en fase. Cuando eso sucede, dentro del generador se produce un efecto que me frena el eje del generador. Hay una ley, que es la ley de Lorentz, que habla del sentido de la fuerza con respecto a la tensión, con respecto al campo magnético de la corriente. Si la corriente circula en este sentido y el campo magnético en este otro, va a aparecer una fuerza hacia arriba. Si lo hacemos al revés, circula hacia abajo. Un motor es una máquina eléctrica que está construida de tal manera de tener un par de fuerzas. ¿Qué es un par de fuerzas? Si yo tengo una fuerza hacia arriba y otra, como le digo la fuerza nada más, si una hacia arriba y otra hacia abajo, voy a tener una rotación. ¿Sí? Si yo empujo esto hacia arriba, de este lado, y esto hacia abajo, si lo tuviera fuera un eje, sobre un eje, lo voy a hacer rotar. ¿Sí? Esa misma fuerza que hace que el motor gire, cuando se aplica cuando se conecta una carga resistiva, me va a generar una fuerza como la que me aparece en el motor, nada más que opuesta al sentido de rotación del generador. Recuerden que un motor es una máquina eléctrica que gira, ¿sí? Producto de producir. El giro lo produce la corriente, el campo magnético, pero se aplica una tensión y todo lo que pasa dentro de la máquina hace que el motor gire. Se resume en lo que digo recién, 2 fuerzas, una para arriba y otra para abajo, eso genera el giro. Un generador es una máquina eléctrica que genera, ¿sí? Por eso le digo nombre, alternador, una tensión. Para que eso suceda, el giro se hace a través de la fuerza externa, que puede ser el viento, puede ser el agua, puede ser vapor, puede ser un motor de combustión. Y la clave para tener una frecuencia constante es una velocidad de giro constante. Cuando vimos al principio el concepto de corriente alterna, vimos que justamente 50 ciclos por segundo está haciendo referencia a la velocidad que gira el vector. Entonces, para tener 50 Hz necesitamos tener una máquina, un generador con 50 ciclos constantes, con una velocidad constante. Si aparece un freno, o sea, una fuerza que se opone al sentido de giro, la máquina está girando en este sentido y aparece una fuerza en sentido opuesto, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a tender a frenar. Tiene a frenarse, exactamente. Entonces, la máquina lo que tiene que hacer es, mejor dicho, lo que impulsa a la máquina externamente, ¿sí? si es vapor,
¿sí? Hay que aumentar la presión del vapor, si es agua habrá que aumentar el caudal, ¿sí? Si es un generador o un grupo de hidrógeno, si tendrá que inyectar más combustible, lo que hace es genera un consumo más del recurso que hace que se mueva. ¿Correcto? Entonces, para entender lo que es la potencia activa, hasta el final, hasta la generación, lo que hay que tener claro es que me genera el eje del generador una fuerza opuesta al sentido de giro, es decir, que lo frena. ¿Sí? Y eso se da en las cargas que me generan un trabajo, o sea, movimiento, ¿sí? O calor. Toda carga que se traduzca en trabajo o en calor me frena el eje del motor, porque la potencia mecánica tiene que salir de un determinado. Piensen que si yo conecto un motor, me está generando un movimiento. ¿Qué movimiento? Mecánico, el del eje del motor. Si el eje está acoplado a algo que me hace fuerza, ¿sí? que me lo frena, aumenta la corriente para mantener la potencia y que lo pueda seguir moviendo. Ahora, esa potencia mecánica, si nosotros seguimos hasta el final de la cadena, tiene que ser aportada por otra potencia mecánica. Y eso es un concepto de conservación de energía, que se transforma. Yo aplico potencia mecánica, la convierto en potencia eléctrica y esa potencia eléctrica la convierto en potencia mecánica. Todo lo que pasa al final de la cadena afecta en el principio. Entonces, para tener claro el concepto de potencia activa, la potencia activa vectorialmente tiene esta forma, que no necesariamente tiene que ser una resistencia propiamente dicha, ¿sí? Es toda carga que me genere temperatura o que me genere trabajo. Y finalmente eso se va a traducir, esa potencia mecánica, la energía, la tiene que proporcionar el generador. O sea, lo que sea que me haga girar el eje. Esa es la potencia activa. ¿Sí? Todo aquello que tiene temperatura o trabajo. La potencia reactiva son potencias electromagnéticas, que me generan campos electromagnéticos. En el caso del inductor, un campo magnético, en el caso del capacitor, un campo eléctrico. ¿Qué es lo que pasa internamente en el generador también, ya que está? La potencia reactiva inductiva se va a oponer a la excitación del generador. ¿Qué es la excitación del generador? Borro esto. Esto es así. Vamos a hacerlo más o menos. Esto está girando todo el tiempo, no sé si, pero para que se entienda, ¿sí? Esta es la corriente, este es el núcleo y este es el campo magnético. Esto no es así, obviamente, si no lo dibujo simbólicamente, no constructivamente como una máquina, pero esto está girando todo el tiempo. Está construido de tal manera para no se enrede, así que olvídense lo que tiene esta forma, ¿sí? Pero es un bobinado alrededor de un núcleo que está rotando todo el tiempo. Y acá tenemos si tienen fase neutro, ¿sí? Esta es la salida. En el caso de la corriente reactiva, cuando es inductiva, en el estator, la parte estática del nombre, va a aparecer otro campo magnético acá, opuesto al de excitación. Para que haya una inducción tiene que haber un campo magnético variable. Si este campo magnético es más chico, la tensión de salida va a ser más chico. Si este campo magnético es más grande, la tensión va a ser más grande. El campo magnético se origina por la corriente. Cuando circula una corriente, aparece un campo magnético. Véanlo así. Esto está girando todo el tiempo. Me genera una tensión en estos dos puntos. El campo magnético se mantiene estable, constante. O sea, gira, pero el valor del campo magnético
¿sí? Es siempre constante. Cuando yo conecte algo acá, una carga inductiva, ¿qué va a circular por el generador? Una corriente. Esa corriente me genera un campo magnético. Si la carga es inductiva, la corriente, el campo magnético originado en el estator, se opone al de excitación. Si es capacitiva, se suma al de la excitación. Entonces, la tensión inductiva hace que la tensión caiga, la tensión capacitiva hace que la tensión suba. Esto es algo de suma importancia tenerlo en cuenta, sobre todo por el tema de los capacitores. Ha pasado, no es poco frecuente que suceda, que cuando en alguna casa o fábrica principalmente, pero por lo general las empresas están más o menos bien diseñadas, pero sí, no sé, alguna casa quinta o inclusive, digo, hago referencia a los tamaños porque las casas pequeñas, porque sí, tenemos nosotros, bueno, se salvo que alguno vive en un super caserón, no quiero prejuzgar a nadie, pero en una casa convencional, digamos, ¿sí? No se corre factor de potencia porque todos los tarifa 1, los medidores no miden factor de potencia, por lo menos hasta donde yo tengo entendido. En cambio, ya a partir de consumos más grandes, ¿sí? Como miden factor de potencia, es muy normal que haya que instalar capacitores para corregir factor de potencia. Esto explico qué es, si no saben. No importa, lo que me interesa es que en ciertos casos hay que instalar capacitores en la línea. Se requiere mayor tensión. Te explico esto y ya lo explico. Eso de los capacitores, profe, para que aprovechar toda la corriente y no tener... Es para que no se sobrecargue la línea y para reducir justamente la potencia inductiva, la reactiva inductiva. Porque me genera problemas en el generador y en el transformador. Tiene que ser 86, ¿no? Tirando a 1. 85, sí. Hoy por fin, ser 85 o mayor. O mayor, no. Después igual lo vemos bien. Sí, después lo vamos a ver porque se lo tengo más o menos. Quería explicar esto. Ustedes tienen, vamos a suponer, ¿sí? Distintas cargas. Y acá tenemos los capacitores. ¿Qué se carga? Sí, claro. Carga 1, carga 2, no importa. ¿Sí? Y acá tienen el capacitor. Si quisiera conectar un grupo electrógeno para cuando se me corta la luz, vengo acá, pongo un generador, una térmica, y lo conecto acá. Tengo que tener siempre la precaución de que no puedo cerrar dos a la vez. La maniobra ya que está siempre cerrada, que viene de la red. Cuando hay un corte, abro esta, cierro acá. Cuando vuelve la red, abro esta y cierro esta. Esa es la maniobra, tanto manual como en automático, siempre tiene que hacer eso. Bien. Ahora, este transformador tiene, por ejemplo, el de la calle, ¿no es cierto? 800 kVA, que puede ser de 500, puede ser más chico. Pero este es el trafo de la calle. Sí. El consumo no es de 800 kVA. Este, además de abastecernos a nosotros, alimenta a otros lugares del barrio. Hay consumos que igual hace falta el transformador propio, pero para entonces igual. Y este grupo es un grupo de 40 kVA, que es solamente para abastecer la fábrica. No tiene por qué ser igual que este. Yo en mi fábrica tengo un consumo de 40 kVA con un grupo de 40 kVA. La línea está conectada a 800 kVA, pero obviamente yo voy a poner lo que necesito para mí. El capacitor, yo para corregir factor de potencia, pongo, no sé, 20 kVA acá. ¿Cada una? No, la suma de todas 20 kVA me consumen los capacitores acá. 20 kVA contra 800 no es nada, pero 20 kVA contra 40 es la mitad. O sea que la carga capacitiva que va a tener este generador es gigante para el tamaño del generador. Entonces, ¿qué me hace eso? Si yo les dije que la tensión depende de
el campo magnético. Y también les dije que las cargas reactivas, capacitivas, me aumentan el campo magnético. Si tengo una carga capacitiva muy grande, quiere decir que voy a tener un campo magnético muy grande, o sea que voy a tener una tensión inducida, o sea, una tensión en la salida muy grande. Me aumenta la tensión en el generador. Esto no es una tontería, esto pasa, ¿sí? Muchas veces van, conectan el grupo electrógeno acá y nadie revisa si hay capacitores puestos. El día que ponen en marcha el grupo electrógeno, la tensión se va al diablo y todo vuela a la mierda. Entonces, por eso es importante tener en claro estas cosas. ¿Y qué se trataría de Sí, igual no quedó. Por alguna razón no quedó claro. Bueno, ahora preguntan igual si lo que se entendió, pero es para que entiendan la importancia en la práctica, ¿no? La importancia de cerrar uno antes de abrir el otro. No, La importancia de que sean los dos iguales. Eso no es automático, hacer radio ¿no? No, puede ser manual. Bueno, a eso No. me refiero, que no La entendí. importancia de no conectarle una carga capacitiva tan grande a un generador tan chico. Ah, ok. Cuando se hace esto, hay que tener en cuenta dos cosas. Si la maniobra es manual y es para salir del paso, o lo quieren manejar así, porque hoy en día uno ve cada cosa, pero obviamente esto tiene que tener su propio interruptor. Entonces, tomar la precaución de que cuando hay un corte y quiero usar el generador, tengo que abrir esto y recién conectar el grupo. Porque si no abro acá, le voy a estar agregando una carga capacitiva súper grande.